En 2025, los cielos de Ucrania siguen siendo un escenario de caza y presa. El Sukhoi Su-27, orgullo de la era soviética, continúa despegando, aunque ya es un guerrero envejecido. La pregunta es inevitable. ¿Puede un avión diseñado en los años 80 sobrevivir en la guerra aérea digital del siglo XXI? La respuesta, por dura que suene, es clara incluso si el Su-27 se volviera invisible. Seguiría siendo derribado. ¿Por qué? Porque Rusia no pelea con un solo avión, sino con una red completa, una telaraña de radares, sensores y misiles que se apoyan entre sí. Si te interesa entender por qué un avión legendario como el Su-27, incluso con invisibilidad, sigue condenado a caer en los cielos de Ucrania, quédate conmigo hasta el final. Este video no solo hablará de tecnología y cifras, sino de lo que realmente ocurre cuando un guerrero del pasado entra en una guerra del presente. Y te prometo que, al terminar, verás al Su-27 con otros ojos. Los Su-35 y los Su-57 patrullan con radares modernos, capaces de ver a cientos de kilómetros. El viejo radar del Su-27 apenas llega a 100, y eso en las mejores condiciones. Pensemos en las cifras de otra forma. Un Su-35 puede detectar a su enemigo 3 o 4 veces antes que el flanker ucraniano. Eso significa que el piloto ruso puede disparar primero, y muchas veces, también el último. La flota ucraniana tampoco ayuda. De los más de 60 Su-27 heredados tras la caída de la Unión Soviética, hoy apenas quedan una treintena en condiciones de volar. Mientras tanto, Kiev ya ha recibido más de 80 F-16 de sus aliados occidentales, lo que muestra que el Su-27 ya no es un arma decisiva, sino más bien un símbolo de resistencia. Y la historia nos recuerda algo importante: la invisibilidad nunca es total. En 1999, un F-117 estadounidense, el primer avión stealth del mundo, fue derribado en Serbia. Si un aparato diseñado desde cero para ser invisible cayó, ¿qué esperanzas reales tendría un Su-27 improvisado con recubrimientos y pintura absorbente? El flanker ucraniano es, en el fondo, un gladiador anciano, un combatiente que entra a la arena con valor, pero rodeado por enemigos equipados con lanzas más largas y escudos más firmes. Y en esa arena, la valentía no basta. El Su-27 nació en los 70, en plena Guerra Fría. La Unión Soviética necesitaba un rival para el F-15 estadounidense, y así surgió el flanker. Era grande, rápido y maniobrable, un avión capaz de volar más de 2 veces la velocidad del sonido y trepar hasta casi 20 kilómetros de altura. En su momento, fue un símbolo de poder. Llevaba misiles R-27 de medio alcance y R-73 de corto alcance, además de un cañón de 30 milímetros. Con ellos podía defender vastos territorios soviéticos, pero lo que era formidable en los años 80, hoy se ha vuelto insuficiente. El radar N001 del Su-27 puede detectar un caza a unos 100 kilómetros. Suena mucho, pero no lo es frente a los radares modernos. El Su-35 ruso, con su radar Irbis-E, puede ver 3 o 4 veces más lejos, y el Su-57 con radar AESA lo supera todavía más. Esa brecha tecnológica cambia las reglas del juego. Mientras un piloto de Su-27 todavía busca a tientas, su enemigo ya lo está siguiendo desde lejos, listo para disparar. Ucrania heredó más de 60 Su-27 tras la caída de la URSS. Pero mantener un avión pesado cuesta mucho. La falta de repuestos, de fábricas propias y de pilotos entrenados fue reduciendo la flota poco a poco. Para cuando comenzó la invasión rusa en 2022, quedaban poco más de 30 en condiciones de vuelo. Desde entonces, varios han sido destruidos en combate o en tierra. Hoy, el Su-27 es más bien un recordatorio del pasado. Un avión poderoso en su época, pero que ahora enfrenta un cielo lleno de amenazas modernas, para las que nunca fue diseñado. En los tiempos de la Guerra Fría, la supremacía aérea se decidía con giros cerrados, velocidad y la destreza del piloto. Un Su-27 podía enfrentarse cara a cara con un F-15, y la habilidad en el dogfight era clave. Pero eso pertenece al pasado. En el siglo XXI, la guerra aérea ya no se gana con maniobras espectaculares, sino con tecnología integrada, radares, misiles, satélites, aviones de alerta temprana.
todos conectados en una sola red. Rusia ha perfeccionado este modelo. Su cielo está cubierto por varias capas de defensa. En la primera, radares de largo alcance y sistemas S-400, capaces de detectar y destruir aviones a más de 300 kilómetros. En la segunda, baterías de medio alcance como el Buk y el S-300. Y en la tercera, defensas de corto alcance como el Tor o el Pantsir, listas para interceptar drones o misiles que logren acercarse. Nada de esto actúa solo. Cada radar, cada misil, cada avión comparte información. Los Su-35 reciben datos de estaciones en tierra. Los AWACS rusos, volando a gran altura, detectan movimientos que los pilotos en cabina ni siquiera imaginan. ¿Y qué ocurre con el Su-27 ucraniano en ese entorno que vuela casi a ciegas? Depende de su propio radar antiguo, con alcance limitado y poca resistencia a las interferencias. Mientras el piloto ruso recibe en su cabina un mapa completo del combate, el ucraniano apenas distingue sombras a lo lejos. A esto se suma la distancia de los misiles modernos. Un R-37M ruso puede golpear a un objetivo a casi 300 kilómetros. El Su-27, en cambio, tiene que acercarse mucho más para usar sus armas. Eso significa exponerse, ser detectado y quedar bajo fuego enemigo mucho antes de poder atacar. La conclusión es simple: la guerra aérea ya no es un duelo de pilotos valientes, sino un juego de redes y sensores. Y en ese juego, el Su-27 siempre entra perdiendo. La palabra invisible suena mágica. Hace pensar en un avión que cruza el cielo sin ser visto, intocable, imposible de derribar, pero la realidad es muy distinta. La tecnología stealth no significa invisibilidad total. Lo que hace es reducir la huella del avión en el radar, disminuir su firma térmica, hacerlo más difícil de detectar. Sí, pero nunca imposible. El Su-27 nunca fue diseñado con esa idea. Es un avión enorme, 21 metros de largo, 14 de envergadura, un fuselaje que refleja ondas de radar como un espejo, refleja la luz. Y sus motores, los Saturn AL-31, arden como antorchas en el espectro infrarrojo. Eso lo convierte en un blanco visible para sensores pasivos, como los IRST, que no emiten señales y, por tanto, no pueden ser engañados con facilidad. Imaginemos por un momento que Ucrania logra cubrir al Su-27 con pintura absorbente, añadirle algunos paneles especiales. Aún así, la estructura básica del avión seguiría siendo la misma: grande, caliente, ruidosa, difícil de ocultar en un cielo vigilado por radares de distintas frecuencias. La historia ya nos dio una lección. En 1999, un F-117 Nighthawk, el primer avión stealth de verdad, fue derribado en Serbia. Si un aparato diseñado desde cero para ser invisible pudo ser localizado y destruido, ¿qué posibilidades tiene un Su-27 adaptado a medias? Además, Rusia no depende de un solo radar. Tiene radares de banda baja, de banda L, de banda X. Si un sistema no lo ve, otro sí, y todos comparten datos en tiempo real. En ese ecosistema, la invisibilidad parcial de un Su-27 sería como un disfraz barato en medio de un escenario iluminado. La ilusión es fuerte, pero al final, pensar que un Su-27 puede salvarse con stealth es como creer que un guerrero anciano puede sobrevivir en la arena solo porque cambia de armadura. Lo cierto es que el peligro sigue allí, y tarde o temprano caerá bajo la lanza del enemigo, porque, incluso con invisibilidad, el Su-27 seguiría cayendo. Las razones son varias, y cada una es un golpe más para este guerrero de los años 80. Primero, la inferioridad tecnológica. Los Su-35 y los Su-57 rusos son descendientes directos del flanker, pero mucho más modernos. Tienen radares capaces de seguir varios objetivos a la vez, incluso bajo interferencias. Tienen sensores infrarrojos que ven el calor de los motores a largas distancias. El viejo Su-27, con su radar limitado, entra al combate viendo menos y reaccionando más tarde. Segundo, los misiles. El Su-27 depende de misiles R-27 y R-73. Pueden ser eficaces, sí, pero necesitan que el enemigo esté relativamente cerca. En cambio, Rusia dispara R-77 y R-37M,
que alcanzan objetivos a más de 200 o incluso 300 kilómetros, eso significa que el piloto ruso puede disparar mucho antes, y el ucraniano, muchas veces, no tiene ni la oportunidad de responder. Tercero, la red de defensa aérea. El cielo ruso está protegido por varias capas S-400, S-300 Buk, Tor, Pantsir. Cada capa cubre la siguiente. Incluso si el Su-27 lograra esquivar a un radar, otro lo encontraría, y desde el suelo, desde el aire, siempre habría un misil listo para lanzarse contra él. Cuarto, la falta de apoyo. Ucrania no tiene aviones AWACS propios. No puede dar a sus pilotos un mapa completo de lo que ocurre en el aire. Un Su-27 vuela prácticamente solo, dependiendo solo de lo que sus sensores vean. En cambio, un Su-35 ruso recibe datos en tiempo real de toda la red. Es como pelear con los ojos vendados contra un rival que ve en la oscuridad. Quinto, los recursos humanos y logísticos. Formar a un piloto de combate lleva años. Y cada pérdida no es solo un avión, es también un hombre entrenado que no puede ser reemplazado fácilmente. Los repuestos, las reparaciones, todo es más difícil bajo la presión de la guerra. Así, cada Su-27 que despega lo hace con el peso del desgaste y con menos margen para resistir. Y finalmente, el mito de la invisibilidad. La historia lo demostró en Serbia con el F-117. Lo demuestran los ejercicios modernos en los que incluso aviones stealth pueden ser detectados. Ninguna invisibilidad es perfecta, y menos aún cuando se trata de un diseño viejo, adaptado de manera parcial. En conclusión, el Su-27 sigue siendo un símbolo, pero un símbolo no gana una guerra. En un enfrentamiento real, la combinación de radares avanzados, misiles de largo alcance y redes integradas asegura que, tarde o temprano, el flanker ucraniano será derribado. Imaginemos una tarde gris en el este de Ucrania. Dos Su-27 despegan con una misión clara: interceptar bombarderos rusos que se aproximan. Los pilotos confían en que las mejoras de invisibilidad de sus aviones les den una ventaja. Al principio, todo parece funcionar. Cruzan el cielo sin ser detectados de inmediato. El radar de corto alcance enemigo no reacciona. Hay un instante de esperanza, pero a cientos de kilómetros, un AWACS ruso vigila, capta señales débiles, comparte los datos con radares en tierra y con cazas Su-35 que patrullan la zona. En segundos, los rusos saben dónde están los flanker ucranianos. Los cazadores se han convertido en presas. Un Su-35 se aproxima, sin ser visto. Lanza un misil R-37M a más de 150 kilómetros. En la cabina ucraniana suena la alerta demasiado tarde. El piloto maniobra, gira, desciende, pero el misil es rápido, corrige su curso y finalmente impacta. El primer Su-27 se convierte en una bola de fuego en el horizonte. El segundo piloto intenta aprovechar el caos. Acelera. Busca acercarse lo suficiente para lanzar un R-27. Por un momento, parece que lo logrará, pero el IRST del Su-35 lo detecta. Siguiendo el calor de sus motores, un R-77 sale disparado. En pocos segundos, otro flanker cae hacia el suelo. El combate ha terminado en menos de 10 minutos. No hubo dogfight, no hubo giros espectaculares, no hubo duelo cara a cara. Los Su-27 fueron abatidos antes siquiera de acercarse a su objetivo. Este escenario es hipotético, pero resume bien la realidad. El Su-27 no pierde porque sus pilotos sean menos valientes. Pierde porque entra en un cielo dominado por radares modernos, misiles de largo alcance y redes que lo ven todo. En ese entorno, ni siquiera la invisibilidad lo salva. Si el Su-27 no puede competir en igualdad de condiciones, ¿qué le queda a Ucrania? Las opciones existen, pero ninguna es sencilla. La primera es cambiar el papel del flanker. En lugar de enviarlo contra los Su-35, podría usarse en tareas secundarias, patrullar la retaguardia, escoltar transportes o interceptar drones y misiles de crucero. En esas misiones, ¿su potencia y velocidad todavía cuentan? La segunda opción ya está en marcha: los F-16. Más de 80 han llegado gracias a los aliados occidentales. No son aviones invisibles, pero llevan radares modernos, misiles AMRAAM y sobre todo pueden integrarse en la red de la OTAN. Eso da a Ucrania una ventaja que el Su-27 nunca tuvo: información compartida y capacidad de atacar a distancia.
La tercera opción es apostar fuerte por la guerra no tripulada. Ucrania ya demostró que sabe usar enjambres de drones para saturar defensas. Multiplicar esa estrategia podría obligar a Rusia a dispersar recursos y abrir huecos para sus cazas tripulados. Al mismo tiempo, invertir en guerra electrónica, aunque costoso, sería más útil que tratar de volver invisible a un avión viejo. En resumen, el futuro aéreo de Ucrania no depende de alargar artificialmente la vida del Su-27. Depende de combinar lo que tiene pocos flanker, algunos F-16, muchos drones en un sistema más ágil, más creativo y más conectado. Solo así podrá enfrentar, aunque sea parcialmente, la superioridad rusa en los cielos. El Su-27 fue un gigante en su época, un símbolo de la ingeniería soviética, diseñado para enfrentarse al F-15. Pero el tiempo no perdona, y la guerra moderna menos aún. Hoy, el flanker ucraniano vuela con orgullo, pero también con vulnerabilidad. Su radar antiguo, sus misiles de corto alcance y la falta de apoyo estratégico lo dejan expuesto. Incluso con un supuesto traje invisible, seguiría siendo visto, seguido y derribado. La historia ya lo demostró, ni el F-117, un avión stealth de verdad, fue invulnerable. ¿Y qué esperanza tendría un diseño de los años 80 adaptado a medias? Esto no significa que el Su-27 no tenga valor. Todavía puede cumplir misiones limitadas, derribar drones, patrullar cielos propios y, sobre todo, sigue siendo un símbolo de resistencia. Pero los símbolos no ganan batallas. La superioridad aérea se logra con redes modernas, con cazas como el F-16 con drones, con guerra electrónica. Y ese es el camino que Ucrania debe seguir. El Su-27, en el fondo, es como un gladiador anciano, valiente, imponente, digno de respeto, pero obligado a luchar en una arena dominada por armas nuevas, más rápidas y más letales. Y en esa arena, la invisibilidad no lo salvará, porque en la guerra aérea de hoy, ningún avión es intocable.